No se me caiga, hermana Lupita. Hermana Lupita, ya le vamos a levantar. Santo, déjeme poner para que esté grabándose esta enseñanza. Amén. Déjeme ver cómo estoy por aquí. Vamos a ponernos un poquito aquí y después vamos a poner santo, estoy chueca. A ver, ahí. Amén. Bienvenidos a cada uno de los hermanos. Esta enseñanza, hay un advertise para esta enseñanza. Yo di esta enseñanza hace un año y en la plataforma esta enseñanza también está hace 7 años atrás. Pero yo di esta enseñanza hace un año atrás y hubo muchos hermanos que le causaron, creo que mucho dolor a lo que yo voy a decir. Les invito a que abran su mente, les invito a que escudriñen la palabra, se informen de todo lo que yo voy a hablar aquí. Viene ya estudiado hace muchos años, viene ya con testimonio, viene con la palabra, viene con la historia del cristianismo y de todos los nombres que son griegos y los nombres hebreos, y que se hace un impacto, un choque para los que son creyentes cristianos. Me voy a presentar. Yo nunca me presento como lo que yo soy. Yo siempre digo soy una creyente de Dios, porque en esta plataforma no podía antes hablar porque pensaba que todavía no era el tiempo, pero hace un año atrás me dio la revelación que tenía que hablar de esto y lo hablé con miedo y con mucho temor porque sabía lo que iba a pasar. Hubo muchos hermanos que se fueron del ministerio por causa de esta enseñanza, pero tengo que hacerla porque esta es la base de mi llamado y del llamado de cada uno de los hijos de Dios. Amén. Yo hace tiempo, hasta los 21 años de edad, yo era católica. Después de los 21, fui cristiana casi por 10 años. Por 10 o por 9 años fui cristiana. Después soy mesiánica. Podemos decirle que soy mesiánica cristiana. Y yo sé que algunos nos dicen que somos que nos estamos judaizando, y esa es una palabra fuerte que impacta y que dicen, oh, es que se están judaizando porque están celebrando las fiestas de los judíos. Y hemos estudiado mucho aquí en esta plataforma de las fiestas que no son de los judíos, que son de nuestro amado Creador eterno, que no se inventaron esas fiestas. Moisés nos invitó a todas esas fiestas, no hizo por gusto el tabernáculo, no hizo por gusto de poner las fiestas, están escritas bíblicamente. Y por eso todas esas fiestas que hemos dado han sido bíblicas, con la palabra, afirmadas en la palabra, no ha sido invento. Y nos pueden llamar, yo acepto que me llamen como ustedes quieran, pero yo soy una representante de una de las seguidoras del Mesías, Yahshua HaMashiach, de mi amado Hijo de la Padre Yahweh, que tenemos un entendimiento diferente porque llevamos casi, ¿cuántos años? Como 8 años leyendo la Torah, estudiando la Torah, y los que ya saben qué significa la Torah, pues es los libros, los primeros 5 libros del Antiguo Pacto, que es realmente la Torah, que lo llaman, que han estado haciendo antes de que venga nuestro amado Mesías. La Torah existía para que pueda cumplirse la palabra. Denme un minuto para poner esto, que hay mucho ruido. Mejor. Me avisan si me escucha. No sé si me escucha. Amén. Y entonces nosotros estudiamos alrededor de todos estos 7 años la Torah. Se llaman parashá, se llama porción. Todos los libros se repasan todos los años. Tiene un estudio de todo un año. Pero en la Torah entra
todo la Biblia. Y hemos entendido en el estudio que ahorita acabamos creo que de hacer, el estudio más grande que hicimos ahorita, de las 21 lecciones de los milagros y liberación de Jesús, que puse la mayoría de toda la palabra que dieron ahí estaba en la Torá, basada en la Torá, el cumplimiento de la Torá, todo lo que dijeron hasta Pedro era la palabra de nuestro amado Dios eterno. Entendemos que la Torá es el Padre, entendemos que el Nuevo Testamento es el Hijo, porque el que estaba hablando en el principio y en todo de Moisés, estaba hablando el Padre, dando las instrucciones y escribiéndose todo, pues era el Padre, no era Moisés realmente solamente era un líder, así como hay muchos pastores, profetas, que llevan a cabo a la iglesia o la congregación. Asimismo, Moisés estaba llevando a cabo, cumpliendo exactamente como él le decía. No se movía como él quería, él se movía conforme el Padre le instruía y le decía. Él era obediente, se sujetaba a lo que el Padre le decía. Y por eso para mí, cuando yo tuve el entendimiento de entender esa parte de que ignorar al antiguo pacto no tiene nada que ver con el nuevo pacto, hubo un choque también en mí. En el cristianismo hubo un choque porque no tenía sentido, porque decían, es que ya no podemos celebrar esas fiestas porque ya, algunos decían ya está abolido, algunos decían ya está como que ya eso ya no es, ya por eso tenemos al Mesías y ya todos son redimidos y pueden hacer lo que quieran. Pero entrando a la profundidad en estos 2 años más, porque hay claridad cuando tú estudias más repetidamente la palabra, y en este año he estudiado el Nuevo Testamento, o sea, lo que nosotros, cuando yo era cristiana, estudiábamos eso más, hacíamos de leer más el Nuevo Testamento. Y cuando acabamos de leer casi todas las enseñanzas, las claves de Jesús, los milagros de Jesús, los eventos de Jesús, santo, es la Torá mismo viva hablando. Jesús era la Torá hablando, pero era de una forma diferente, actualizada. Es como ahora. Yo no te voy a venir a hablar en hebreo, yo no te voy a venir a hablar y decir, es que Yahweh, Adonai, el Eterno, mi Abacadosh, el Ruach HaKodesh, porque tú no me vas a entender. En ese tiempo él estaba dando muchas parábolas para que entendieran más específicamente, porque la Torá era tan pesada para entendimiento de los apóstoles en ese momento, si también para los que eran religiosos que estaban estudiando la palabra, no pudieron entenderle al Mesías, ni siquiera lo pudieron mirar que él era el Mesías, era porque solamente estaban en una rutina de estudio, en una rutina de conocimiento, que se quedan ahí y que sí saben la verdad, pero no tienen un discernimiento, no tienen un entendimiento. Su mente es tan cerrada que se apropian de esas leyes y las hacen tan estrictas que no permiten que haya un solo defecto. Pero Jesús causó un impacto porque Jesús no vino como ellos querían, porque ellos querían que Jesús naciera en una cuna de oro, y Jesús nació en un pesebre, en un establo donde había animales, y no entendían eso, no entendían el significado. Cuando le preguntan quién es él, le decían, es que es el hijo de José, era un carpintero. No lo aceptaban, porque venía primeramente de una familia que no era, como se dice, honorable, que tenía dinero, que tenía casas. Era de una familia que era humilde. Amén. Y lo podemos entender, ya creo que hemos estudiado. Bendiciones, Pastora Rosa. Que Dios me los bendiga. Vamos a hablar un poquito de esto, y quería entrar con esto porque yo sé que este estudio
causa un poquito de impacto, pero quiero que entiendan, yo no les estoy obligando, primeramente, yo no les estoy obligando a que cambien el nombre de Jesús por Yahshua o Yeshua. Yo les traigo la verdad y ahí está en ustedes, si quieren recibirla o no la quieren recibir. Así como les digo, si es que no reciben, sacuden si se van. Yo doy aquí, el que escucha, pues escucha, y el que no quiere escuchar, pues ahora sí, se queda el que quiere escuchar y se va el que no quiere escuchar las cosas que traigo, porque es un poquito fuerte y yo siento en mí que no es tan fuerte, pero sí puedo entender, porque cuando vino el cambio del nombre en mí, era muy fuerte para mí. Yo, como les había dicho, yo nací con el nombre de Jesús, nací, ya me decían Jesús, Dios, Jehová, Jesucristo, Cristo, pero nunca había tenido un entendimiento porque yo ya vine con eso, ya mis padres decían quién es y quiénes son. Entonces cuando vino esa parte de la verdad del nombre de Jesús, fue un choque y un impacto fuerte que me dolió hasta mi corazón. Te duele el alma porque tú no quieres soltar, y cuando tú no quieres soltar algo es que te pegaste tanto, y es entendible porque muchas personas no quieren soltar algo porque están pegadas, porque no quieren abrir su mente, porque se cerraron completamente a saber la verdad. Y yo les entiendo, porque a mí al principio sí me causó un efecto fuerte, porque decía, no, pero es que es Jesús. Y cuando dijo, no, su verdadero nombre no es Jesús. Y fue un impacto fuerte para mí, un proceso, fue para mí un proceso fuerte. Para yo poder entender tenía que averiguar por mí mismo. Yo no me quedaba quieta, yo no me quedaba con esa inquietud, yo no me quedaba con esa palabra que digan, ok, si dice el pastor, lo acepto, y si eso dice, pues está bien, lo acepto. No, yo iba a averiguar, y averigüé muchas cosas, y me enteré muchas cosas más de lo que me habían dicho. De eso se trata, de que haya esa pasión, de que haya esa necesidad de saber la verdad y de desmantelar todo el sistema oscuro que vino en ese tiempo y que opacó los verdaderos nombres de nuestro amado eterno. Amén. Voy a empezar primeramente, pacientemente, poquito, les pido mucha paciencia a cada uno de los hermanos que están aquí. No voy a estarles viendo, ahí los saludan a los hermanos que llegan. Primero voy a enfocarme aquí. Recuerden que nuestro amado Mesías no nació en Roma, no nació aquí en Latinoamérica, no nació en Ecuador, no nació en México, no nació, no es latino. Él no nació en Roma, él no era romano, él no nació en Grecia, él no era griego, ni latín, ni nada. Él nació en Jerusalén y era judío, ¿ok? Él era judío. Era judío, y su vocabulario y todo lo que él hablaba hebreo y arameo. Él nunca habló español, él nunca habló greco, él nunca habló latín. Él habló solamente dos, creo que es considerado como un idioma el hebreo y el arameo, pero esos dos idiomas él manejaba, y con esos dos idiomas él se movía por toda esta área, llevando la palabra, llevando la verdad, trayendo la verdad a todos los que estaban contaminados, porque recuerden que hubo muchos, los que pertenecían a las 12 tribus ya no estaban ya divididas, estaban ya esparcidas, mezcladas por los cananeos que existían alrededor, y ya lo metían, así como los cananeos que mezclaban y decían, sí, creo en el Dios de Israel, pero también creo en el Dios de aquí de los cananeos, porque yo ya me casé, así. Ahí está esta historia, creo que la leímos en Jueces, cómo se mezcla el pueblo de Israel con todos los de alrededor, con los cananeos y con todos los feos, como decimos en otro, para no pronunciar todo, los que hacían de adorar a otros dioses. Amén. Yo sé que se movía de una forma fuerte, porque mezclaban todos esos dioses y metían también al Dios de Israel, o sea, juntamente. Pero Jesús estaba moviéndose alrededor a pesar de todos ellos, para que pudieran entender la verdad y sacarles de toda mentira, porque se habían vuelto, el pueblo de Judá y más los religiosos se habían vuelto tan estrictos
que eran muy estrictos. Con todas las cosas que ellos tenían, eran muy estrictos. Yo he dado muchas comparaciones. Es como en este tiempo. Yo no me meto con las dominaciones, pero voy a toparlas para poder explicar en este momento. Es como las dominaciones, que algunas son tan estrictas que no te permiten hacer algo si tú no estás vestido como si tú no vienes con algo. Así se hicieron los judíos ortodoxos. Amén. Los que realmente llevaban la palabra, los que tenían la Torá. Antes no tenían todos la Torá, solo tenían los sacerdotes, los sumos sacerdotes y todos los que tenían que impartir a la gente, enseñando en las sinagogas. Solamente eran ellos, los que estudiaban, los que estaban ahí, eran los sacerdotes. Y por eso había una falta de entendimiento en las demás personas, porque algunos no podían estudiar antes. En ese tiempo, creo que hasta hoy, los que son judíos, hasta hoy, los sacerdotes estudian mucho la Torá. Hasta hoy. Hay muchas mujeres que están trabajando y ellos estudian todo el día la Torá, porque siguen estudiando la Torá y no han recibido la revelación hasta hoy. Y no estoy hablando de todos los judíos, porque hay muchos judíos que se convirtieron y creyeron en el Mesías. Amén. Quiero que quede claro, nuestro amado Jesús no nació en Roma, nació en Jerusalén, en Belén. Él nació en el pueblo de Israel, hablaba hebreo y hablaba arameo y era judío. Amén. Vamos a continuar para poder avanzar un poquito. ¿Dónde está? Creo que es esta. Vamos a hablar un poquito de la pronunciación. Déjame sacar esto. El vocabulario y ¿cómo se llama? La pronunciación del hebreo, para que entendieran los demás, era muy diferente, porque no sé si ustedes han escuchado a un judío hablar. El sonido que ellos tienen es como un respirar. Cuando hace la H que está aquí, lo hacen como un sonido, como una respiración. Cuando ustedes escuchan a alguien así hablar, y cuando escuchan también las alabanzas, ustedes van a escuchar esto. Pero no es J. No es J. Ok, quiero que entiendan esa parte. No es J. No existe en el vocabulario hebreo la J. Cuando cambiaron los nombres, lo cambiaron como ellos quisieron, porque no pudieron pronunciar bien, no pudieron entender bien lo que significaba, y ellos, como escuchaban, estaban cambiando los nombres. Ya cuando hubo, creo que cada uno de ustedes ya sabe la historia del cristianismo, la historia de la Inquisición, donde murieron muchísimos, un sistema oscuro que se movió en ese tiempo para poder coger supuestamente la creencia y al Dios verdadero, para que se tranquilizara la gente, los creyentes del Mesías en ese tiempo, porque no eran 2 o 3 gatitos que se convertían, hermanos, eran masas de personas que se convirtieron creyendo en el Mesías, en el Hijo de Dios de Israel. No eran poca gente, eran solamente masas. No puedo decir que eran como 10 o 100, eran masas. Miles y miles, romanos, italianos, se expandió tanto. Y no los llamaban bíblicamente, ahí no dicen que fueron cristianos o fueron católicos o fueron otros, no, ahí los llama, y claramente no tengo el versículo, pero creo que en otro video está, que les llamaban los del camino. A todos, a los discípulos que se movían llevando la palabra, se llamaban los del camino. Y eso está bíblico, eso es bíblico. Les llamaban los del camino, porque ellos andaban caminando, llevando la palabra. No tenían casa, ellos andaban caminando constantemente, llevando la palabra de Dios, la palabra de nuestro amado Dios, de salvación a todas esas naciones que eran paganas,
que no sabían que existía un solo Dios verdadero, que era el Dios de Israel. Y se expandió tanto que creo que la expansión más grande y las iglesias más fuertes y más grandes que se expandió fue la de Pablo, porque bueno, lo entendimiento que tengo, porque yo sé que Pablo, Mateo y todos los que son los apóstoles abrieron muchas y no fueron iglesias, fueron quejilas. No se llamaban iglesias, se llamaban quejilas, porque no eran iglesias al principio, no eran iglesias, eran casas. Eran casas donde se reunían, eran casas donde hacían de llevar la palabra, donde eran casas, eran lugares, eran donde había una plaza, donde había mucha gente. No eran iglesia. Así que toda la mentira de que Pablo es como ese versículo que le contradicen muchísimo, que dice, que es que Pablo dijo que él va a ser como la cabeza de la iglesia. Eso era una palabra para hacer entender, porque nosotros somos uno de ellos. Nosotros somos los discípulos. Nosotros nos convertimos en discípulos cuando aceptamos el plan de salvación. Nosotros somos esas piedras para poder formar el cuerpo del Mesías. Nosotros somos un solo cuerpo. Entonces, ese entendimiento que dicen, es que nosotros somos la verdadera iglesia. Sí, ustedes tal vez puedan ser la verdadera iglesia. Y es entendible, porque en ese tiempo había muchos templos. El templo romano, el templo greco, había muchos altares, muchas iglesias que tenían dioses y que tenían muchas creencias y también hacían muchos sacrificios. Tenían ya sacerdotes y ha existido esas iglesias siempre. Y yo no digo, cuando algunas veces escucho esa polémica o esa discusión o esa controversia o esa parte de discusión que dice, es que esta es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera somos nosotros. No hay un título de cuál es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera somos nosotros. Realmente somos nosotros. Todos los que han aceptado que Jesús de Nazaret, Yahshua HaMashiach, es su Mesías, es su Salvador, murió por usted y por mí, se convierte en una iglesia, se convierte en parte del cuerpo del Mesías. Él no va a venir por una iglesia o por una denominación. Él va a venir por ti. Si tú fuiste obediente o no fuiste obediente. Si realmente recibiste esas enseñanzas como estábamos hablando ayer. Porque el segundo paso que tú tienes que saber, que estaba en Mateo, ya no me acuerdo qué versículo era, Mateo 28, 19, 20, ahí te dice los pasos que tú tienes que hacer. Cuando tú te conviertes, te bautizas en el nombre, que es sobre todo un nombre de nuestro amado Mesías, dice que ya te bautizan y que te enseñan y después que te mandan. O sea, ese es el proceso del nuevo creyente. Eso es nuestra responsabilidad, entender muchas cosas y aprender. Porque no vamos a estar como antes, como el pueblo que no sabía y no quería estudiar y que no. Yo estaba escuchando un debate que me llamó la atención de no me acuerdo que se llama Rigoberto, no sé si lo han escuchado, que me llegó aquí y yo lo estaba mirando y con otro que era un teólogo. No era un teólogo, era un psicólogo que era ateo. Y que él empezó a hablar y a decirle todo el sistema, los filósofos, muchas cosas. Hay mucho estudio que él tiene, mucho estudio realmente humano aquí para explicar que Jesús existe, que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y me encanta que haya esa pasión de ese lado. Pero dijo algo que me llamó la atención y dijo, la mayoría de todos los que son creyentes no se educan y son falta de conocimiento porque no entienden nada. Y me dijo, tú no puedes venir con ese nivel de estudio a venir diciendo el significado que Dios existe, porque nosotros la capacidad que tenemos de estudio es como de primaria. No hemos avanzado, no hemos crecido. Realmente los cristianos no crecen en el estudio porque, disculpen la palabra, son vagos para estudiar. No les gusta estudiar, solo les gusta escuchar.
No les gusta ver, escudriñar la palabra, sacar ese tiempo de intimidad para recibir revelación de usted, de Dios hacia usted, sino recibir la revelación de otras personas para usted aprender. ¿Cuándo va a salir esa parte de pasión que diga, no, yo sí quiero saber la verdad y voy a estudiar? Pero no, el nivel del cristianismo, estoy hablando de todos, la capacidad que tiene. Dijo, tú no puedes venir con eso porque la mayoría no sabe ni de fisiología, de ética, ¿cómo se llama? Todas esas carreras que son físicas para poder ver la gravedad, para poder ver cómo se hizo, si viene el hombre realmente del mono, a ver cómo se mueve la constelación. O sea, todos esos estudios no están capaces para poder entenderte, porque él dice de unas palabras tan fuertes, de unos nombres tan fuertes, tan ¿cómo se dice? De la hermenéutica, de mononéutica, todo eso, santo, que yo me quedé como que, santo, lo que tengo que aprender para poder enseñar también. Porque yo no sabía tanto de eso, pero tengo que pedir dirección porque yo tampoco me puedo meter a estar aprendiendo si no me manda mi Padre Celestial, porque me puedo confundir y me puedo desviar. Entonces tiene que ser conforme a lo que Él me mande, hacer las cosas. Amén. Y entendí esa parte. Ustedes no es porque no entienden, es porque todavía ustedes no han tenido esa capacidad para poder entender y estudiar y para poder afirmar lo que yo voy a decir. Tal vez han escuchado, tal vez hayan intentado hablar o tal vez lo escucharon constantemente. En la actualidad ahora ya no es como decían, es que son fanáticos, es que los nombres, es que no importa los nombres, como tú lo estés llamando, es el mismo, y eso no es verdad. Los nombres no son iguales y los vamos a hablar. Miren, aquí vamos a leer aquí. Hey, Bat, Hey, Yot. ¿Dónde encuentran Jehová? ¿Dónde encuentran Jesús? ¿Dónde encuentran la J? No hay la J, no existe la J. Aquí no existe la J. A ver, solamente en eso, vamos a cambiar de... En hebreo no existía la J. Déjenme ver aquí. Está muy chiquito. Santo. Déjenme ver aquí. A ver si puedo alcanzar a ver aquí en esta parte de aquí. En hebreo se dice Yahshua. En arameo se dice Yeshua. En griego se dice Lysos. En latín se dice Jesús. Y el otro ya no se ve. En el otro se dice Jesús. Aquí es Jesús en el siguiente. En 1500 para adelante lo cambiaron el nombre. Lo cambian completamente porque fue traducido todo fue traducido, y no fueron traducidos, como se dice, no fue traducido por judíos mismos, fue traducido por los romanos, greco, latín, castellano, y que vas a encontrar muchas cosas que no son casi similares, porque así como si tú vives aquí en Estados Unidos, la traducción, solamente en darte cuenta, la traducción, cuando tú vas a traducir, estaba experimentando la otra semana con mi esposo, la traducción del español al inglés pierde el sabor, pierde esa sazón, pierde muchas palabras, no es igual. Hay muchos que me dicen, no sé cuál me dijo, no sé si mi esposo o alguien me dijo, es que en español es más bonito decirlo, porque en inglés es tan solo como directo, y no. En español tiene una forma de decir diferente que el inglés. El inglés es solamente así, abrupto y de una forma que no tiene como sabor. Pero nosotros los latinos tenemos como cuando tú hablas y dices de una manera tan suave, bonita, armoniosa, alegre. El inglés no te puede traducir de una manera como tú la estás diciendo. Tiene que ser directa. Y asimismo, estas traducciones de aquí, perdieron tanto.
Y no les digo que no es verdad la palabra está ahí. Pero cuando entienden realmente la palabra y tienen discernimiento y revelación en la palabra, pueden verla más transparente. Cuando estudian por palabra, me gusta esa parte, cuando estudian por palabra y ven el significado que significaba, ahí te das cuenta, porque algunas palabras están encajonadas que piensas que es una cosa y no es así, es otra cosa. En latín, en griego, es otra cosa. Entonces, por eso es importante el estudio de la palabra profunda, que tú empieces a escudriñar la palabra para que tú tengas entendimiento y discernimiento. Amén. Entendemos esta parte. Vamos a ir a otra imagen. Creo que tengo aquí, déjenme ver. Es que hay muchas imágenes. Modificaron, escondieron la verdad de Yah, la reemplazaron por J de Yah. Viene de Yahweh y la borraron para no pronunciarla como es correcto. Todos los judíos, cuando ustedes les escuchan, no sé si alguien ha tenido comunicación o escuchado cómo hablan ellos, siempre se escucha eso, como que hay algo aquí que les atranca, pero no es eso, es el sonido de la H y de la Y. Pero lo ponen, lo escucharon los griegos, los romanos, y lo pusieron como J, como ellos pensaron. Así de fácil. Porque no saben muchas cosas que no sabían. Amén. La transición pierde la pureza. De esta parte. La transición pierde la pureza. Todo, así como el idioma, el español al inglés pierde la pureza de cómo tú lo dices. Y creo que los que hablan el español y el inglés van a entender que no es lo mismo. Algunas veces el inglés fue traducido al inglés antes que el español, y el inglés tiene un poco también de profundidad. Si ustedes han visto que está traducido en inglés y lo cogen de ahí en inglés para traducirlo en español, no es lo mismo. No es lo mismo tampoco. Y el otro día me di cuenta y digo, pero aquí dice más mejor. Aquí está más claro, que en inglés está más claro. ¿Y por qué en español perdió tanta pureza de la palabra? ¿Por qué? Porque cambiaron al inglés primero antes que el español. Amén. Recuerden que también hubo castellano, santo, latín. Amén. Sabemos que Yeshua era judío y que también él celebraba las fiestas bíblicas. Él celebraba las fiestas bíblicas. Y cuando algunas veces vienen y están diciendo, es que ya no celebramos esas fiestas porque eso ya no se hace en este tiempo. Pero si dicen la palabra, que sean como el Mesías y que sigan sus pasos, ¿por qué no celebran las fiestas? Y eso es un pensamiento que yo tenía antes cuando era cristiana. Porque decía, si dice aquí que sigamos los pasos de Jesús, y cuando estudiamos el Nuevo Testamento, los 5 evangelios, ahí pronuncia todas las fiestas que él estaba ahí, estaba en la sinagoga, estaba en todas las fiestas bíblicas, él estaba ahí presente. Él celebró el Pesach, él celebró los Sukkot, él celebró ¿cómo se llama? El Yom Kippur, y todas las fiestas él estaba ahí. En los Shabbats aún más, en los Shabbats, que ahora acabamos de estudiar los milagros y la sanidad y la liberación. En los Shabbats era donde había más milagros y prodigios de nuestro amado Mesías. Eso él celebraba. Había una pregunta que también dijo a una hermana que yo la escucho y que también es mesiánica como yo, que le hicieron y le dijeron, ¿por qué celebran las fiestas de los judíos? Y ella le respondió de una manera bíblicamente, porque
Le respondió los versículos, le dio los versículos donde el Mesías estaba celebrando las fiestas bíblicas. Y la palabra no se puede contradecir, o sea, el Nuevo Testamento, en el mismo Nuevo Testamento está diciendo que sigamos los pasos de Jesús. Y si vamos a seguir los pasos de Jesús, si tú vas a seguir a alguien, si tú vas a ser como alguien aquí, vamos a ponerlo aquí, humanamente, si tú vas a seguir a alguien que te gusta ser como esa persona, tú vas a enterarte de todo, vas a poner a estudiar de él. Va a decir qué color le gustó, qué hizo en su niñez, cómo fue su crecimiento, o sea, todo, porque tú estás enamorado de esa persona y tú quieres ser como esa persona. Tú quieres saber qué habló, qué hizo, dónde fue, si hizo esto, si hizo este otro. Y esa parte nos falta a nosotros. Bueno, yo creo que esa parte fue dada en este tiempo para mí, para yo poder ver realmente el Nuevo Testamento. En estos 2 años que he estado aquí y le he hecho profundamente, y ya lo he leído muchas veces, pero cada vez que leo el Nuevo Testamento es la Torá viva, la Torá hablando, la Torá dando ejemplos, porque la Torá es tan directa, pero Jesús la daba como con manzanitas para que entendieran. Y déjenme decirles algo importante, que Jesús, el Nuevo Testamento, es mucho más fuerte que la Torá. Si no se han dado cuenta cómo habla Jesús, porque a los propios fariseos, o sea, a todos los que eran de la palabra, les decían sepulcros blanqueados, les decían víboras y les decían muchas cosas. O sea, la forma de hablar de nuestro amado Mesías era tan fuerte para poder hacerles entender. Y les dijo una palabra clave allí. Les dijo a la verdad, una verdad tan fuerte. Les dijo a todos los que estaban escuchando, les digo que aprendan todo lo que ellos dicen, o todo lo que ellos enseñan, aprendan y hagan de aprender, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Qué quiso decir con eso? Que ellos están hablando la Torá y que ellos dicen la Torá, pero que no la están haciendo de cumplir. Que ellos están más viviendo otras cosas, sus leyes, su cultura y otras cosas más que ellos mismos imponían, muchas cosas. Y en la actualidad, les dije el otro día en la enseñanza, en la actualidad es lo mismo. Hay muchos que ponen tantas reglas, muchas reglas, y que se basan más en las reglas y no se basan en la palabra. Y es muy importante esa parte de entender, porque yo sé que muchos de ustedes están en muchas dominaciones y hay muchas, ¿cómo se dice?, leyes o donde tú entras, tienes que cumplirlas, tienes que sujetarlas, y está correcto. Pero si es que esa enseñanza está contrario a la voluntad de la palabra de Dios, ahí no es. Sacúdete y sal de ahí. No tiene que haber una transgresión de la palabra, porque si es que no están haciendo conforme a la palabra, pues hay un choque. Y eso es lo que hubo, creo que en mi vida hubo un choque muy fuerte. Porque mi boca estaba acostumbrada, vamos a poderle decirle, y había una reverencia, un respeto en Jesús, en Cristo, en Jehová. Había una reverencia porque pensaba que esos eran los nombres, y que cuando me entero era como un choque fuerte porque decían el verdadero nombre es este. ¿Cómo vas a poder decir? Y era un choque porque era en la misma iglesia donde estaban hablando de Cristo, de Jesucristo, y estaban dando las clases de la Torá, y entonces era como que dos balanceos. A ver, vamos a descubrir la verdad. Quiero saber la verdad. ¿Por qué muchos no cogen la Torá y la ponen al frente? Y me di cuenta que hay muchos pastores, muchos apóstoles que no ponen la Torá sabiendo la verdad, porque van a perder la gente, van a perder los seguidores, van a perder gente en la iglesia, y por eso no ponen la Torá y solo cogen algunos nombres y cogen algunas fiestas, algunas, no todas, algunas, porque saben la verdad, pero no quieren poner la Torá porque van a perder gente. Y eso me di cuenta. Yo estoy hablando de mi testimonio y de lo que yo viví. Y a mí me dolió muchísimo, muchísimo, porque
cuando yo tuve la revelación, porque a mí nadie me obligó a decir Joshua ni Yahushua, no, nadie me dijo di y cambia el nombre. No, estábamos estudiando normal, estudiando la palabra, estudiando la Torá, y cuando empecé a escuchar esos nombres, yo por mi propia voluntad, yo fui y es que empecé a buscar la palabra, empecé a escudriñar, empecé a buscar por la internet, empecé a buscar la raíz, encontré tantas cosas que me dolió muchísimo y que lloré en ese día y que dije, perdóname porque yo no sabía que tu verdadero nombre era Joshua, y yo te decía, Jesús, perdóname porque yo realmente no quiero decirte tu sobrenombre, yo quiero decirte tu nombre, perdóname. Y eso causó un impacto fuerte porque para sacar de mi vocabulario era algo fuerte. Y eso, la transición de transformar y decir el verdadero nombre es parte de ti. Es parte de ti, nadie te va a obligar. Yo no te estoy obligando con esta enseñanza, yo no te estoy obligando a que cambies la manera de hablarle al Padre, de hablarle al Hijo. Yo solamente te estoy trayendo la verdad. Así como un día escuché la enseñanza de la Torah, un solo día, hermanos, un solo día yo escuché la enseñanza de la Torah, que fui un solo día, pero en ese un solo día puso una espinita aquí y dije, yo quiero saber la verdad de lo que está hablando ese apóstol. Y ni siquiera estaba todos los días. Hay muchos que de mi iglesia que estaban en las clases. Creo que era un día en la semana y yo solo fui un día. Y esa transición fue porque yo busqué la verdad. Y cuando entendí, yo no necesité de clases, yo no fui a las clases de Torah con el apóstol que estaba dando. Yo recibí la Torah con mi pastora que levantó la quejila. 7 años estudiando la Torah. Y sé que es algo bien fuerte, un impacto muy fuerte. Yo no les exijo que digan Yeshua, ni Joshua, ni Yahweh, porque eso tiene que salir de su corazón. Eso ustedes se tienen que dar cuenta. Amén, vamos a continuar. Y ese entendimiento tiene que haber en ustedes. Creo que aquí hay un poquito de los nombres. En griego es Zeus, en latín es Deus, en español es Theos y en latín es Dios. Solo vean en esos nombres, ¿ok? Creo que hay uno más, creo que hay... No sé si ustedes pueden ver la similitud, cómo fue cambiando. En este tiempo fue cambiado muchas cosas y por eso hay una similitud con tanto de los dioses grecos, romanos, que te quedas como que, ¿por qué hay tanta similitud? ¿Por qué hay tanta similitud? ¿Por qué hay tanta similitud? Ok, esta creo que sí. Amén. Ese es un poquito de la J. De mi boca no sale Jehová y no sale Cristo ni Jesucristo. De mi boca sale Dios y sale Jesús de Nazaret, porque estoy enfocándome que Él es de Nazaret, no es el Jesús de Roma, no es el Jesús de latín, no es el Jesús de Nazaret, que aunque le hayan puesto, ustedes entienden con Jesús. Y por eso, cuando yo vine acá, tuve otro choque fuerte, porque yo lloré para otra vez volver a mencionar los nombres y poder otra vez volver a pronunciar esos nombres, pero yo no quise más pronunciar este nombre y no quise pronunciar tampoco Cristo, porque sé el significado de dónde viene. La G significa he aquí, Jehová significa ruina y Jehová en hebreo significa he aquí la ruina. Cuando usted está nombrando eso, usted está diciendo he aquí la ruina, está haciendo una maldición. No quiero entrar en detalles en esa parte, pero vamos a continuar. La traducción es muy impactante y yo sé que es muy fuerte, pero ahí está, no la hice chiquita. Las similitudes que hay en los dioses. De esta parte yo creo que hablé en la enseñanza de que no celebramos Navidad.
creo que era la enseñanza de Krishna, era que no celebramos Navidad. Cuando yo estaba enseñando esta enseñanza de que Jesús no nació en diciembre. Jesús no dice una fecha. Jesús, o sea, Yahshua, no nació en diciembre. Y yo también era cristiana y yo celebraba el cumpleaños de Jesús porque supuestamente era el 25, justo. Pero cuando tú vas a buscar el 25 de qué otros dioses están hablando, santo, encuentras una celebración de dioses paganos, santo. Entonces, cuando me enteré de eso, también me dolió muchísimo, muchísimo, porque enterarte de muchas cosas, de que tú tenías un entendimiento, pero que no estaba verificado en la Biblia, o sea, no es bíblico, no es bíblico. No encontraba la fecha y no decía. Los únicos rasgos que dejan y que yo di en esa clase era que María y José, ¿por qué tenían que irse al templo? ¿Por qué estaban fuera de su casa sabiendo que María iba a dar a luz? Estaba en los últimos meses que ella iba a dar a luz. ¿Por qué tenían que salir? ¿Por qué ellos salían? Todos los judíos en ese tiempo tenían que moverse cuando había una fiesta bíblica. Tenían que moverse al templo todos, no importando que sean 3 días, no importando que sea la distancia, que sea distancia, tenían que llegar al templo para celebrar las festividades. Y en ese tiempo también hay otro incógnito que dice, pero ¿por qué María no dio a luz siquiera en un cuarto o en una casa? ¿Por qué? Porque estaba dando a luz justo en los tiempos de Sukkot. En los tiempos de las cabañas, en los tiempos de la ramá, como tienen su traducción del Reina Valera, de la nueva traducción, ahí lo dicen, los Sukkot, las ramadas, creo que se llaman, de las tiendas, porque en ese tiempo, hasta hoy, nosotros celebramos eso, esos 7 días, tú no puedes dormir en tu casa. Todos tienen que hacer una cabañita afuera y dormir afuera, hacerlo conforme a la familia que ellos tienen. Y por eso ellos viajaron y pienso que pensaron ir otra vez de regreso, celebrando las fiestas, y por eso no les dieron asilo. No era porque los judíos eran malos realmente, porque pienso que no había nadie, algún de alguien de buen corazón, alguien que esté embarazada, le iban a dar para que pudiera dar a luz. Pero nadie no podía entrar porque estaban en fiestas de Sukkot. Y por eso les dio el establo, porque nadie podía entrar a su casa, todos tenían que estar en cabañas, y todos hasta hoy celebran las cabañas afuera de su casa, no entran a su casa. Los 7 días tienen que estar afuera, conviviendo afuera, como los Misraim, como los salieron del pueblo de Egipto y estaban en el desierto, que es en representación de la liberación del pueblo de Israel, viendo cómo ellos pasaron, que no tenían casa, que la casa era una tienda que se movía de lugar a lugar, y trae una enseñanza profunda, porque esa casa eres tú, que no te pegues a los materiales, que no te pegues a las cosas materiales de aquí, sino que tengas ese entendimiento, que la casa eres tú, donde mora el Espíritu Santo, donde mora el poder y la presencia de Dios, eres tú realmente. Y que el Sukkot realmente significa la presencia de Dios, así como la columna de fuego y la nube de día que te cubría. El techo es la nube, las columnas que te cubren era el fuego. O sea, aquí en la actualidad tienes que estar no dependiendo de unas 4 paredes, sino que tú eres ese tabernáculo, como habíamos tenido esa vigilia. Tú eres el tabernáculo de Dios. Tú realmente eres el cuerpo del Mesías, donde lleva la presencia de Dios, donde que tú eres luz, y que no te pegues a las cosas materiales. Tiene mucho estudio para los Sukkot, pero vamos a pasar al siguiente. Déjame ver. ¿Cómo surgió el nombre de Jehová? Al contrario de lo que muchos creen, el nombre de Jehová no es una versión latinizada, nombre original hebreo, sino que es un nombre híbrido mezclado con distorsionado del original.
Llamar a o Elohim por Jehová es muy peligroso. Es porque cuando pronuncias Jehová estás diciendo en otra lengua Dios destructor. La palabra Jabot existe en hebreo y significa desastre, calamidad, mal, deseo, abismo, destrucción. Santo. Voy a pasar. Esta es otra parte que pusieron. Ya no, ahora ya hay un poquito más de que me pueden ayudar en el internet, porque antes no había mucho cómo explicar, pero ahorita aquí encontré mucha ayuda. El falso nombre Jehová. Y ahí explica muchas cosas. Es una tetragramatón, que el significado, cómo se hizo de transgredir el nombre, realmente el nombre verdadero de nuestro Padre. Porque realmente, déjenme ver. Estábamos hablando de Cristo, también Cristo viene de esto. ¿Por qué aceptaron el nuevo sistema romano? Porque recuerden que el imperio fuerte en esa temporada, cuando se estaba expandiendo el plan de salvación, el imperio más fuerte era Roma. Amén. Y por eso hasta hoy siguen con ese mismo sistema que quedó plasmado en todos hasta acá, que vino el imperio romano hasta acá, trayendo toda esa enseñanza. El imperio romano era muy fuerte y hubo mucha conquista de parte de los judíos, porque la mayoría, todos los que llevaban la palabra en ese tiempo, los apóstoles, todos eran judíos. Y esa parte me duele muchísimo, porque algunas veces nos dicen judaístas. Ok, si es que tengo que ser judaísta, pues me clasifico como judaísta porque yo soy injertada por medio de un judío. Ok, yo soy injertada por medio de un judío que dio la vida por mí. Entonces, si es que me quieren decir que soy judaísta, pues ok, porque mi Salvador era judío. Sorry por decir eso. Ok, pues estábamos hablando de Chris. Chris también sale de la Iglesia Católica. No sale de hebreos, no sale de Israel, no sale de las sinagogas, no. Sale de la Iglesia Católica Romana, que tomaron ellos porque está bíblicamente ahí, que todos los apóstoles oraban por los enfermos, llevaban aceite siempre llevaban aceite y oraban y estaban llenos de aceite. Y dice que ellos los veían, que ellos brillan mucho, porque siempre estaban ungiendo, siempre estaban orando. Y entonces ellos los llamaron por esa causa también. Viene de cristianos que la sacaron la raíz de ahí, y que realmente esta parte de aquí se llama crystal. No sé ustedes, bueno, algunos yo sé que no son católicos, pero se llama crystal, la parte donde está el cáliz. Y no es coincidencia, sino que averigüe usted mismo de dónde sale todo eso. Le va a dar una información tan fuerte, porque todavía está en el internet, está toda la verdad. No le han borrado, pero pienso que más adelante la van a borrar, porque van a poner otro sistema, un sistema fuerte que va a venir también, así como este sistema que fue puesto para cambiar los nombres, y para que atrás de esos nombres estén otros dioses, y que pensemos que estamos adorando a un Dios, y eso no es cierto. Ellos solamente cogieron y dijeron, ok, para que se tranquilice estas masas de creyentes, de fanáticos del Mesías, vamos a coger todo esto y vamos a mezclarlos con todos los dioses que hay aquí. Que estoy hablando de esta parte de aquí, de esta iglesia que fue fuerte en ese tiempo, porque tenía otros dioses. Antes de que venga todo eso, había otros dioses y había muchos sacrificios de todos ellos, y los cubrieron reemplazando para que pudieran, ellos ahí en esa iglesia antigua, antes que se llamaba iglesia católica romana, adoraban a Baal, a Moloch, a Dagón, a Sera, a Marduk, a Hanok, a Jadón, a dioses cananeos, y casi de todos los
los países, de todas las naciones, porque recuerden que ellos aceptaban a todo el mundo. Amén. Entonces, esta parte de aquí tenemos que entender que hubo mucha muerte para que estuviera estable y estuvieran quietos, porque esto era para que estén quietos, ya todos los que estaban creyendo en el Mesías estén quietos y ya no haya tanta muerte. Porque si ustedes pueden ver en la Inquisición es un masacre. Es un masacre de todos ellos, porque era solamente para quedarse y para poder tomar el control de todo el sistema. Y ya sabemos quién es ese sistema. Todos los que tienen ese poder físico aquí en la tierra, que se creen dioses para cambiar muchas cosas. No puedes cambiar el tiempo de Dios. No puedes cambiar un día al otro día. No puedes cambiar el tiempo que mandó a descansar y decir que el domingo es el tiempo donde que tienen que agradar a Dios, donde en la propia Biblia dice que es el sábado. Entonces no puede haber una ignorancia fuerte que no te des cuenta. Hay muchas cosas que me he dado cuenta. En el propio calendario, que no lo puse aquí, en el propio calendario romano, porque vivimos el calendario romano, déjenme decirle, es greco-romano el calendario que vivimos. Los días lunes y martes son latinos, romanos, grecos. Nada de hebreo, nada de Israel, nada. Son greco-romanos, salido de ellos. Y que todo lunes, martes tiene un dios, tiene sus propios dioses. Y ahí vienen muchas cosas. Ahí está, en el propio calendario, empieza desde el día domingo. ¿Cómo que se empieza desde el día? Se equivocaron. Era una equivocación tan fuerte porque ahí se dan cuenta que era el primer día. El día domingo es el primer día de la semana. Hebreo. No puede haber tanta coincidencia en una verdad encerrada que no quiera ver la humanidad porque no quieren entender. Pero sé que es fuerte para muchos porque sé que hay muchas, ¿cómo se dice? Opiniones, vamos a ponerle. Pero tengo que hacerlo esto. Y no es para decirles o exigirles, sino es que tengo que dar esto porque es la verdad. Los que creen en Jesús celebran las fiestas del mundo, reemplazando, no guardando el Shabbat, viviendo por la gracia. Todo fue limpiado para comer, rechazan la Torá, no aman al judío santo. Qué palabras tan fuertes que puse en ese tiempo. Estas son sacadas de la enseñanza hace 7 años. No hacen todo lo que él hizo en la tierra. No hacen todo lo que él hizo en la tierra. Esos son los que siguen a Jesús. Y no estoy hablando de los cristianos, estoy hablando en general. Los que siguen a Yahshua celebran las fiestas bíblicas, viven los 10 mandamientos. Santo, no puedo ver esto. Están cubriendo, hermanas, déjenme ver. Obedeció e hizo. Amén. Amén. Voy a leer algunos versículos que tengo aquí escritos, que los di en ese tiempo también, pero los quiero leer porque quiero que haya la palabra. Creo que está, déjenme ver, en la primera fotografía. La primera fotografía, yo puse por encabezado Oseas 4:6. ¿Por qué puse esa? Porque me trajo esa enseñanza y ese diálogo que tuvieron de los, ¿cómo se llaman? De esa, ¿cómo se llama? Que hacen de pelear, a ver quién sabe más y todo eso, no me acuerdo cómo se llama. Debate. Tenían un debate. ¿Quién sabe la verdad o cuál es la realidad? Y estaba viendo, pero
dijo una verdad que acabé de decir, que pues los que son creyentes, son cristianos, los cristianos no tienen una educación de un nivel avanzado, sino de un nivel primario. Y es verdad. Voy a ir a Oseas. Que voy a estar hablando en de la Biblia Kadosh y la Biblia Nueva Traducción Viviente. Vamos a ir a Oseas 4:6. Amén. Y la palabra sea el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, porque rechazaste el conocimiento, yo también te rechazaré como Cohen, o sea, como sacerdote, para mí, porque olvidaste la Torá de tu Elohim, o sea, del Dios Todopoderoso. Yo también olvidaré a tus hijos. Santo. Vamos a leer en la nueva traducción viviente. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Santo. Traje este versículo porque siempre me ha llamado la atención el versículo. Yo no me acuerdo el versículo, pero sé lo que siempre me estoy autoministrando yo, porque ese versículo me sacó como de mi confort, vamos a decirlo así, porque dice, van a venir muchos a decir Señor, Señor, y van a decir apártate porque ni siquiera te conozco. Y le responden y le dicen, pero yo hice milagros, yo oré en tu nombre, yo sané en tu nombre. O sea, yo trabajé para ti, Jesús, Mesías. Yo trabajé. ¿Cómo que no me conoces? Y con esta palabra tan profunda que le dice, porque no obedeciste a mi Padre. Y cuando dice no obedeciste a mi Padre, se trata de la ley, hermanos. Se trata de la Torá. Que no vivieron la ley, no vivieron la Torá. Botaron a un lado la Torá. O sea, no solamente vas a hacer lo que Jesús te mandó a hacer, sino también tienes que obedecer al Padre, así como Jesús obedeció también al Padre. Y significa vivir la Torá. Vivir la Torá. Porque si sacas la Torá de ti, es que estás sacando al Padre. Y solamente estás teniendo al Hijo. Y eso no es así. El Hijo vino para que pudiéramos reconciliarnos con el Padre, porque el Padre estaba lejos de nosotros, estábamos en pecado. ¿Y cómo vamos, después que nos reconcilia, nosotros ponerle un lado al Padre y no obedecer? Eso significa ese versículo que me impacta tanto y está en el Nuevo Testamento. Y que me vengan a decir y me dicen muchas, es que ya ahorita solo vivimos por la gracia. No. Déjeme decirle que hay muchos que son creyentes, y no voy a irme con la palabra cristiano, hay muchos que son creyentes, pero son creyentes falsos. Porque si son creyentes del Mesías, hay una transformación, hay un deseo y hay un amor hacia Él. Y por amor a todo lo que Él hizo, usted obedece al Padre, porque conoce que Jesús hizo la voluntad del Padre. Él no hizo lo que Él quiso. Él vino a hacer la voluntad del Padre y todo lo que Él salió de su boca estaba escrito. Y no me va a decir que Él vino a inventarse. Él vino a decir la Torá. En el Nuevo Testamento está hablando la Torá. Está dándoles ejemplos. Les está diciendo para que puedan entender. Y aún así, con parábolas, no entendieron. Porque no quieren entender la verdad. Y no van a entender la palabra. Es como el otro día puse un versículo que me gustó muchísimo. No tires las perlas a los cerdos. Santo. Es que no van a entender, no van a querer escuchar y no van a entender
aunque les hable y les diga y les diga y les diga y les dé versículos bíblicos y les haga ver una y otra vez, no van a ver, no escuchan. No escuchan y no van a escuchar porque sus oídos están bien tapados con este mundo, con la bulla de este mundo, con el ruido de este mundo. Se conformaron. El evangelio de Jesús a través de los discípulos no es un invento de ellos, es la misma palabra. Si ustedes pueden buscar toda la palabra, y puse un ejemplo del otro día de Pedro, que él dijo, y está escrito en la palabra, está escrito en Salmos, está escrito en Isaías, está escrito en Números, está escrito, todo está escrito lo que salió de su boca. Ellos no se inventaron, ellos estaban dando la palabra. Y en todo el Nuevo Testamento que estamos estudiando, porque estamos estudiando, he encontrado la Torah. No he tenido tan profundo estudio en este año de la Torah que me ha fascinado completamente y he dicho, Santo, tu Torah está aquí. Pero no entendemos y queremos justificar y queremos salir. Es que yo no quiero hacer eso porque no, ya por gracia todo se bendice. Pues ok, si la gracia lo ves como tan simple, que no te duele la sangre del Mesías y esa muerte no sirvió para ti, tú no vas a valorar nada y vas a seguir caminando transgrediendo la ley, porque ni siquiera el Mesías transgredió la ley, él la vivió. Y lo podemos entender en todas las cosas que él hizo, porque él vivió siendo judío. Él era judío y celebró todas las cosas que hacían de celebrar a nuestro Padre. No todas las cosas que ellos inventaron, no, todas las cosas que estaban escritas bíblicamente, porque él les hacía ver lo que estaba malo. Decía, ¿cómo vas a poner primero que se laven las manos y que no entren porque no se lavaron las manos? Eso es una tradición. Esa es una costumbre judía. ¿Cómo? Si hasta tú, teniendo a tu burro, le pone un ejemplo, poniendo a tu burro allá que se caiga, ¿tú no lo vas a ir a sacar? Esas son leyes de hombres. Y hasta hoy hay muchas leyes en todas las dominaciones impidiendo que se cumpla la palabra de Dios, y la leen constantemente y la dicen constantemente, pero no la hacen. Es así como los mismos fariseos, los mismos escribas de la Torá, que no estaban cumpliendo, sí la estaban diciendo, sí la estaban enseñando, pero no la estaban cumpliendo en sus vidas, no la estaban viviendo en su vida. Y por eso constantemente digo que la palabra la vivamos. Porque otra cosa es que usted enseñe, otra cosa es que usted esté hablando de la palabra, pero que no la viva. Y hay muchos así, que habla de la palabra, se ve tan santo, se ve tan ungido, se ve tan glorioso, pero no vive la palabra. Y ahí son muchos, aquí hay muchos fariseos, hay muchos escribas de la Torá, que tienen una apariencia de santos y no son santos. Así como Jesús les dijo, el Mesías les dijo, ustedes son víboras, ustedes son sepulcros blanqueados, o sea que ustedes están muertos espiritualmente. Ustedes no se dejan llevar por el Espíritu, por la presencia de Dios. Ustedes se dejan llevar por sus emociones y por lo que les conviene, para llenarse sus bolsillos, para satisfacerse, pero no dan la verdad. Sabiendo la verdad, huyen de la verdad y reemplazan la verdad por otra cosa, trayendo otras cosas para poder entretener a la gente, poniendo otras clases, otros eventos, en vez de dar la verdad. En vez de dar la verdad. Y eso está muy claro. Había una pregunta, ahora sí ya me acordé. Había una pregunta que le dijo, ¿qué hicieras si en esta actualidad, en esta tecnología, en este nuevo mover de este mundo, viene el Mesías? O sea, que no ha venido en ese tiempo, sino que viene el Mesías. ¿A dónde crees que él va a ir? ¿A qué iglesia él va a ir? ¿A qué dominación él va a ir? Simple, él va a ir a una sinagoga porque él es judío. Santo, con esa respuesta le acabó todo.
No hay verdadera iglesia. No hay una verdadera dominación. Lo verdadero y único y siempre va a ser Jesús de Nazaret. Y lo que enseñó la palabra y lo que vivió la palabra. Tú eres el templo. Tú eres ese tabernáculo. Tú conformas la iglesia, realmente la novia. Somos nosotros. No es un edificio, no es una casa. Somos nosotros. Y cuando empezamos a entender esa parte, te vas a dar cuenta porque va a caerse muchas cosas. Muchas cosas. El nombre verdadero de mi amado Cordero es Yahshua HaMashiach o Yeshua, en hebreo o en arameo. Los apóstoles nunca le dijeron Cristo. Pablo, Pedro, Mateo le dijeron Yahshua, Yeshua. Así de simple. Los nombres fueron transgredidos. Y hay una parte fuerte que maquillaron todo, para que pudiera tranquilizar a la gente y supuestamente que crean en un solo Dios. Todo eso acá abajo. Cuando dice todo, los nombres están mal, ahí se cayó todo, toda la cortina de mentira que yo estaba acostumbrada a decir. Y sé que es una honra de decirle Yahshua o Yeshua, porque a ti no te gustara que te digan por tu sobrenombre o por lo que te puso el pueblo, tus vecinos o tus amigos. Hey, fulana de tal, o hey, como un sobrenombre. Él va a escuchar, porque cuando tú dices hey, él te va a escuchar. Pero cuando tú te acercas a él con una reverencia tan fuerte, sabiendo la verdad, tú siempre vas a decirle por su nombre. Esta es una honra. Para mí decirle el nombre de Yahshua o Yeshua es una honra, es un respeto. Saber la verdad para mí fue algo tan impactante a la misma vez porque me dolió. Y tan fuerte a la misma vez porque hubo muchas preguntas. Y todas fueron respondidas. Porque dije, entonces, ¿cómo están diciendo Jesús y Jesucristo y los demonios salen? ¿Y cómo hay eso y eso y ese otro? Pues sí, por eso hay muchos que van a decir Señor, Señor, pero no me van a conocer porque yo escucho a todos cómo me llaman de su corazón. Si hasta yo cuando era chiquita pedía la estrellita que sale a las 5 de la tarde, yo pedía esa estrellita. Yo creía en esa estrellita y le decía, por favor, estrellita, une a mi familia. Yo necesito a mi mamá y necesito a mi papá. Me concedió la estrellita. Es tu fe y es a donde tú estás viendo. Pero cuando ya sabes la verdad, sabes de dónde viene la bendición, sabes de dónde viene el milagro y sabes quién es. En nuestra ignorancia pensamos que es eso, o es ese tiempo, o es ese lugar, o es esa escultura, o es ese fragmento, o es esa cosa que se ha movido, o es ahí, es donde que hay milagros, ahí esa agua y ese aceite. No, es Dios. Es nuestro amado Mesías. El que hace milagros creativos, sobrenaturales, no me van a decir. Es como la enseñanza que di el otro día de donde movían las aguas. Dice que movían los ángeles las aguas. Y esperaban ese tiempo para que muevan las aguas, para que ese ciego, ese paralítico, se llegara allá. Ese paralítico y cuando le dice y le responde, ¿por qué quieres ser sano? Dice, sí, pero es que yo siempre que quiero ir ya me ganan y va uno al frente. Él creía en eso y eso era un invento. Realmente no es así. Cuando yo descubrí la verdad de esa enseñanza, dije, santo, esas piscinas donde se movían las aguas eran hechas por los romanos. ¿Ustedes qué Dios creen que se movía ahí? Y eso era un dicho. El milagro no recibes por el ángel que le mueva las aguas. El milagro lo recibes por el Mesías. El milagro lo recibes porque Dios te da a ti. No por el tiempo o no porque se mueva algo. Él hace el milagro donde quiera y cuando quiera, fuera de tiempo, en el tiempo correcto.
Así que cuando yo escucho eso es idolatría. Cuando tú ves que es un tiempo y es específico, no. El Mesías vino a romper todo eso y dijo, no, yo hago milagros fuera de ese tiempo porque eso no es mío. Eso no es mío. Eso es inventado de la gente. Y estoy hablando del, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llamaba ese pozo, ya hasta se me fue el nombre. El pozo donde supuestamente venía un ángel y los movía y era una mentira. Esos pozos fueron hechos por los romanos. Y tenemos que aprender a escudriñar un poquito más la palabra y a ver dónde estaba, qué pasó, por qué fueron hechos esos pozos. Eran para quitar a todos los enfermos, alejarlos y tenerlos en un solo lugar y reciban el milagro. Era una distracción. Y toda la gente lo cree. Y por lo que ustedes creen, sí reciben el milagro, porque ustedes tienen fe. Así como el otro día di un ejemplo, y que ya acaba de dar un ejemplo. Yo le pedí a la estrellita que me haga ese milagro y me hizo ese milagro. Mi mamá pidió un milagro y también recibió ese milagro a través de la Virgen. Es que no es las cosas que tú estás viendo, no es las cosas que tú haces, no. Es Dios. Y es tu fe. Los milagros se hacen. Es que no por el milagro tú eres salvo. Tú eres salvo por la obediencia. Tú eres salvo porque tú crees en el Mesías. No por los milagros, no por las bendiciones, sino porque tú amas a Dios, tú amas a tu Padre. Y tenemos que entender esa parte. No idolatrar cosas, no idolatrar a nadie, ni a pastores, ni a nadie, ni un ser humano. Busca la verdad, busca la palabra. Escudriña. Miren, antes yo no sabía nada de la historia. Yo no sabía nada de la historia. Yo solamente veía películas de la Inquisición y de todo eso y decía, qué feo que ha sido, qué feo que es eso. Veía de cómo los primeros cristianos fueron muertos en el, ¿cómo se llama? De eso de Roma, donde le lanzaron todos los leones y se murieron muchísimos. Y cuando me puse, porque en ese tiempo yo puse a leer toda la historia, y eso es verdad, eso no es mentira, eso es verdad. Para que hubiera ese cambio y esa transformación y maquillaran todo esto, murieron muchos. Y para calmar la matanza de nuestros antepasados que creían en el Mesías, dejaron que esto sucediera. Pero sabían, dentro de aquí, sabían que iban a saber la verdad porque iban a buscar a un Dios verdadero y que a través del Espíritu Santo iban a saber la verdad y que a través de la palabra tenían esperanza. Aquí está el Espíritu Santo. Él es el que les va a dar la convicción, les va a dar la afirmación, el que les va a abrir los ojos, el que va a poner esa sabiduría, ese entendimiento para que ustedes sepan la verdad. Pero si ustedes lo permiten. Ayer estábamos hablando acerca del el dominio propio, el autocontrol. No dejes que te domines tú mismo, tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos. Dale un chance al Espíritu Santo. Un poquito. Para que Él pueda abrir tus ojos. Y así como yo un día estaba ciega, que Él pueda hacerte ver y sentir. Porque eso te tiene que sentir. Tiene que hacer un impacto. Así como cuando dicen, es que exigen poner falda. No, a mí no me exigieron. El Espíritu Santo mismo me habló y me dijo cómo vestirme. Y así mismo el Espíritu Santo va a seguir abriendo tus ojos. Pero si tú lo permites, si te quieres quedar ahí, te vas a quedar ahí. Pero si tú lo permites, Él va a hacer maravillas contigo. Y así como oré en la mañana que dice, yo te enseñaré, clamo a ti porque tú me responderás y me enseñarás cosas ocultas. Y esta es una de las cosas ocultas, pero ya no están siendo ocultas, hermanos, ¿saben? Porque la mayoría, ahora que yo he visto, la mayoría de las alabanzas están poniendo los nombres verdaderos. Están llamando Yahweh, están poniendo Yahshua HaMashiach, están poniendo Yeshua y se está viendo la verdad. El fin de los tiempos se está acercando porque la verdad está saliendo a la luz. Y me alegro muchísimo porque antes era muy escaso
las alabanzas con el nombre verdadero, muy difícil. Pero ahora los que han recibido esa revelación los llaman por su nombre. Y aunque no estén entre que sí que no, pero están sacando con el nombre verdadero. Y yo pensaba que éramos únicos, hermanos. Yo pensaba así como Elías, como Elías, que yo pensaba que era única. Decía, Señor, ay, si es que somos únicos, los que somos mesiánicos, los que estamos celebrando las fiestas bíblicas, ¿dónde voy a conseguir? Me voy a mudar a otro lugar y no voy a conseguir una iglesia que celebren las fiestas, una iglesia que guarden en tu Shabbat. Voy a estar solita. Así como Elías se sentía, yo me sentía así. Me dijo, mentira de Satanás. Hay muchos aquí. Y cuando llegamos a esa iglesia que fue revelada por mi esposo, celebraban y eran mesiánicos. Y no aún más. Son en no sé cuántas, 15 iglesias en total, aquí en todo Estados Unidos, hasta Puerto Rico, hasta Costa Rica, creo que hasta México, en muchos países están la iglesia mesiánica que celebran las fiestas bíblicas. Y santo, yo no sabía eso, yo pensé que me iba a quedar sin iglesia. No, él ya está preparando todo. Tal vez estén ocultas, pero va a haber un momento donde eso va a explotar fuerte. Y nos van a decir santo. Y le doy gloria a Dios, gloria a nuestro amado eterno, porque se está viendo la verdad. Estamos en los últimos tiempos, hermanos. Y vamos a cerrar con eso. Sorry, por tanto, si es que a alguien lastimé, les pido disculpas. Yo no les exijo que digan Yeshua ni Joshua. Ha habido un fuerte, como les digo, un fuerte ataque contra nosotros, los que somos mesiánicos. Nosotros somos como una quejila, porque para mí no hay iglesia, sino solo somos seguidores del Mesías. Yo solo estoy poniendo un poquito de lo que Él me dio, y no soy nada comparado a lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y sé que cada uno tal vez se sienta mal y su iglesia no le enseñe, pero no se quede estancado. Busque la verdad. Yo mismo en la iglesia cristiana, yo mismo estudiaba. Yo empecé a investigar y empecé a buscar los nombres que significaban. Y a través de esa búsqueda, hermanos, esa búsqueda tan simple que decía, quiero saber la verdad, porque están hablando así, porque dicen Elohim, porque dicen Yahweh, porque dicen Yahweh, porque dicen Ruach HaKodesh, porque están hablando en hebreo un poquito. ¿Por qué? Ok, quiero averiguar el nombre realmente. Yo no necesité de clases bastantes para aceptar el nombre. Yo solamente me fui una sola vez. Y una sola vez que recibí la Torah con ese apóstol, quedé impactada. Y solita, llegué a lo profundo y fui topada por Él. Y cuando Él me dijo, yo me llamo así, no saben cuánta cosa pudo suceder en todo mi cuerpo, que me puse a llorar y le dije, yo no sabía tu nombre realmente. Y decir el nombre de Joshua o Yeshua es una reverencia para mí. Una reverencia fuerte. Porque si tú como persona exiges que te digan por tu nombre, imagínate a nuestro Padre, a nuestro amado Mesías. Qué impacto fuerte. Y el entendimiento humano de nosotros, que no puedes entender esa parte. Sí causa mucho dolor, porque es como quitarte la venda, es como quitarte la fiesta de Navidad y decirte ya no celebras la fiesta de Navidad porque estás celebrando a un Dios y a un árbol donde mataron a miles de niños. Y te va a doler, porque ahí supuestamente el espíritu navideño, ¿qué espíritu navideño? Es una mentira que inventaron
para poder alabar unos otros dioses ajenos, que los nombré, creo que al principio nombré esos dioses. Y es así poco a poco donde que todas las escamas de tus ojos van a ser quitados. Pero todo depende de ti, hermano, hermana. Voy a hacer una oración y va a ser un llamado. Yo sé que ahora he actualizado mi lenguaje y yo digo Dios, digo Señor, digo Jesús de Nazaret, pero de mi boca no puede salir Jesucristo y no puede salir Jehová. Es los únicos nombres que no puedo sacarlo porque he aceptado con dolor para poder enseñar por esta plataforma. Y ha causado también un impacto fuerte en mi iglesia porque algunas veces me sale Señor y me siento tan mal. Algunas veces me sale Jesús, algunas veces me sale Dios y digo, por ti voy a hacer lo que me mandes a hacer, no importa. Mi lenguaje ha sido cada rato como transformado porque yo no he querido nombrar ya más los nombres, pero Él me dijo, tú vuelves otra vez a hablar para poder enseñar a todas esas luces que tú vistes en tu visión, que vas a levantar esas luces para que estén encendidas y se aprendan a defender con la palabra, con las armas espirituales. Tienes que hablar como ellos. Y no me importa. Pero yo soy mesiánica, yo soy seguidora del Mesías, Yahshua HaMashiach. Amén. Voy a hacer el llamado para los que quieran recibir a Jesús de Nazaret como su Señor y Salvador. Puedes subir a la ventanilla y vamos a hacer una oración. Y si no, vamos a abrir la ventanilla para que puedan traer la ofrenda de alabanza y puedan también hablar un poco. Y vamos a hacer una oración para poder cerrar esta enseñanza. Amén. Te damos gracias, mi amado Yahweh. Gracias, Señor, por esta palabra tuya, Padre, por esta enseñanza, Padre. Que seas tú, Señor, abriendo, Señor, nuestro entendimiento, Padre. Que no nos conformemos, Padre, que haya ese deseo y esa pasión de saber siempre tu verdad, de saber la raíz, Padre, para nosotros poder entender aún más. Sabemos y entendemos, mi amado Padre, que tú eres bueno y que tú eres fiel y que tu misericordia, Padre, cada mañana está ahí. Y te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra, a no ser transgresores de tu palabra ni de tu ley, sino a ser de obedecer así como tú, mi amado Mesías, Yahshua HaMashiach, lo cumpliste aquí en la tierra, también nosotros a seguir tus pasos. Te doy gracias porque tú eres bueno y eres fiel y eres digno de toda adoración y de toda alabanza. Recibe toda gloria y toda honra. Santo tú eres, Señor, mi Abba Kadosh, mi Padre Santo, maravilloso. Te damos gracias. Porque sé, Señor, que toda palabra no regresará vacía, Padre. Y más si es, Padre Santo, para que tus hijos, Padre Santo, vean la verdad. Tú estás trabajando ya, Padre. Y te damos gracias. Te doy la gloria y la honra en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo amado, Yahshua HaMashiach, Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Amén, hermanos. Que Dios me los bendiga a cada uno. Se cayó la niña. Es que me vi, está ocupada. Hermano.